¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo tu forma de hablar dice algo acerca de quién eres tú? Bueno, a veces ni siquiera lo notamos, pero cada palabra que dices, cada acento que existe y cada expresión que utilizamos está cargada de historia, identidad y de cultura. Bienvenidos a este espacio llamado Lenguas que construyen identidad, un podcast en el cual reflexionaré acerca de la manera en cómo el lenguaje va mucho más allá que solamente un medio para comunicarse, cuando en realidad es una manera para entender al mundo y de construir la identidad nuestra. Para comenzar, es importante recordar lo que plantea Klaus Zimmermann en su texto Lengua, Habla e Identidad Cultural. Y él habla acerca de la diferencia de la lengua y el habla. Por una parte, la lengua se puede definir como un sistema compartido por una comunidad, y por otra parte, el habla se puede definir como la forma individual en la que cada persona se expresa. Y esta diferencia nos muestra cómo cada vez que hablamos dejamos de ver algo de nuestra identidad cultural, pero también de la colectiva. Y por otra parte, Humboldt decía que cada lengua tiene una manera muy diferente de ver el mundo, o sea que cada lengua tiene una perspectiva diferente. Y eso quiere decir que el idioma que utilizamos moldea nuestra manera de pensar, también de sentir y la manera en la que nos relacionamos con las demás personas. Porque, por ejemplo, no es lo mismo escribir el mundo en español, en inglés, en francés o en una lengua indígena o una lengua de origen. Cada idioma trae consigo una manera distinta de percibir el mundo y de ver la vida. Yo en mi experiencia me he podido dar cuenta que la lengua puede ser un puente de conexión o puede ser una barrera, un obstáculo. Por ejemplo, cuando hablamos o conocemos una persona que habla una lengua diferente a la nuestra o que utiliza expresiones que no entendemos, en estos casos normalmente lo que suelo sentir yo es como distancia o desconexión. En cambio, cuando por ejemplo encontramos una persona que habla un idioma diferente al nuestro, pero que tiene ciertas similitudes lingüísticas, por ejemplo, en el caso nuestro que hablamos español, que hablamos por ejemplo con alguien que habla portugués, alguien que habla italiano, en esos casos yo siento algo más de cercanía porque son idiomas parecidos ya que son de la misma familia lingüística, son de la familia lingüística latina. En esos casos yo siento más cercanía ya que compartimos ciertas más palabras y se siente cierta más conexión en esos casos. Y con lo que acabo de expresar de mi experiencia personal, yo siento que el lenguaje puede ser utilizado como para unir o separar grupos sociales, y dependiendo más que todo de cómo lo usemos, y depende también como de qué tanto valor le demos a la diversidad lingüística. También algo que me parece interesante es ver cómo muchas veces modificamos nuestra forma de hablar dependiendo de con quién interactuemos, depende del entorno. Por ejemplo, con amigos utilizamos un tono más informal y con profesores o desconocidos utilizamos un lenguaje mucho más formal. Y esa adaptación no solamente muestra el respeto al contexto, sino también cómo nuestra identidad se ajusta a los diferentes espacios sociales y culturales. Al realizar un análisis de todo lo estipulado anteriormente, me puedo dar cuenta de que la lengua es una herramienta viviente, porque no simplemente nos ayuda a comunicarnos, también esta herramienta nos transforma, nos conecta con nuestros orígenes, nuestras raíces, con nuestras comunidades y con nuestra herencia e historia. Para finalizar, yo puedo concluir de que el lenguaje no es solamente un conjunto de palabras, es prácticamente una forma de existir en el mundo. Hablar una lengua, saber un idioma significa pertenecer, recordar, identificarse y más que todo construir una visión de la propia realidad y de la identidad. Cada palabra que tú dices, cada palabra que tú utilizas nos une con una historia colectiva y nos ayuda a entender de una mejor manera realmente quiénes somos y la manera en la que nos relacionamos con los demás. Y por ello la invitación de este podcast es a valorar la diversidad lingüística y cultural, porque en ella se encuentra la verdadera riqueza de la identidad humana, lo que identifica a cada persona, a cada cultura en específico. Muchas gracias por escuchar Lenguas que construyen identidades. Hasta la próxima reflexión.